Nuestra vida depende de ti, en ti caminamos y tenemos nuestro ser, dice la Biblia. Padre, tú eres nuestro todo y te reconocemos como tal. Te agradecemos, Señor, por acercarte a nosotros, porque tú, Señor, en Cristo Jesús, te hiciste humano. Señor, abandonaste todo lo que era tuyo para poder venir a vivir entre nosotros. Y Dios llegó a ser, Señor, uno con nosotros, nuestro Hijo. Padre, qué maravilloso. El Creador se volvió criatura. Y eso es lo que recordamos en la Navidad, Señor. Nos recordamos que un día el Dios del cielo se hizo carne, porque nos amó tanto que no deseó dejarnos, a pesar de que nosotros no te amábamos. Tú, Señor, viniste a buscarnos. Tomaste la humanidad en ti, llevaste nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Fuiste rechazado, viviste pobre, Señor, no tenías dónde inclinar tu cabeza. El dueño del universo, Señor, como extranjero en su propio planeta. Gracias, Padre, por habernos dado a Cristo. Realmente, Señor, el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, es real. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cuán amor, Señor, es incomprensible, un amor tan profundo, Señor, por un planeta que te odiaba. Gracias, Padre, por permitirnos recordar a Jesús, nuestro amado Salvador, su nacimiento. Te damos gracias, Señor, por ello. Y queremos pedir, Padre, en estos momentos, cuando vamos a estudiar tu palabra, que podamos, Señor, ser atraídos a ti, nuestro corazón se abra, como la flor se abre, Señor, al sol, así nuestra alma se abre a ti, Señor, y que nuestro anhelo, Señor, sea conocerte, amarte y caminar contigo. Bendícenos, Señor, a medida que seguimos estudiando el don de profecía. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada terminamos de ver en forma general los principios de interpretación, cómo trabaja la interpretación la inspiración, para que llegásemos nosotros a tener la palabra de Dios. La Biblia es un milagro, eso es la verdad, es un milagro maravilloso de la comunión entre un Dios perfecto y seres caídos. Cómo Dios toma un ser humano y lo capacita a través de su espíritu para recibir mensajes divinos, misterios increíbles. Se revela a través de visiones, sueños, conversaciones personales. Dios guía al profeta a que investigue documentos históricos, que vea en la cultura alrededor de él aquello que es verdad y lo extraiga y lo saque de entre la mentira y lo ponga nuevamente como parte de la palabra de Dios, porque toda verdad es de Dios. Todo lo que es verdad es de Dios, no proviene del enemigo. Entonces, los profetas hacen una obra increíble. Imperfectos como son, predican un mensaje perfecto. Muchas veces cometen grandes errores y sin embargo sus mensajes están libres de errores. La palabra de Dios es perfecta, perfectamente desarrollada y diseñada para nuestra necesidad. Escrita en un lenguaje en el cual nosotros podemos entenderla. Dios toma al ser humano sin violar su individualidad, lo usa con sus limitaciones para comunicar mensajes divinos. Es un misterio increíble la revelación. Y es como se llama, en ella se encuentran, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, es el resumen de todas las escrituras, o la conclusión a todas las escrituras. El apóstol Juan, a través de la guía del Espíritu Santo, ató todos los nudos de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es un libro increíble, que va más allá de la capacidad humana de hacerlo. Tiene que ser bajo inspiración. La unión que existe en las Sagradas Escrituras, cómo Daniel y Apocalipsis están unidos perfectamente y sin embargo fueron escritos 700 años aparte. Y así esta unión existe en toda la Biblia, cómo un autor escribe algo y
Y si no lo entendemos aquí, podemos ir a otro autor que vivió cientos de años después o miles de años después. Y allá se encuentra la solución a lo que el otro autor escribió. Concuerdan como la maquinaria de un reloj. Vivieron separados por cientos de años en culturas distintas. Tenían, como se llama, desarrollo intelectual distinto. Algunos eran, en el caso de Lucas, un doctor altamente preparado, reyes, y teníamos entre ellos pastores, pescadores, hombres de baja cultura, conocimiento intelectual. Y sin embargo, Dios los usó para comunicar. Dios necesitaba más de uno, porque es imposible que toda la verdad sea comunicada por un hombre. Dios necesita 44 autores para revelar las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos en la Biblia un libro que es un milagro. Es realmente el producto de un milagro. Hemos de valorarlo, hemos de amarlo, hemos de estudiarlo, hemos de reverenciar las Sagradas Escrituras, porque es la palabra de Dios. Ha de ser tratada con cariño. Millones de vidas han costado para que las Sagradas Escrituras nos llegue a nosotros. Satanás ha tratado de destruirla, ha tratado de tergiversarla, ha tratado de falsificarla, ha inventado traducciones de la Biblia que no son tan fieles como otras, pero en el medio de todas ellas, la verdad aún brilla. Y Dios ha permitido que su verdad llegue hasta nuestros tiempos, para que lo que nosotros necesitamos para ser salvos sea así salvo y lo tengamos. Vamos hoy a ver cómo la Biblia predecía el levantamiento de un profeta en el tiempo del fin. Entre los evangélicos protestantes existe una teoría bastante común entre ellos, que Juan fue el último profeta. Entre los pentecostales esto no existe por el hecho de que los pentecostales ellos mismos creen de que tienen profetas y que no entre ellos se levantan múltiples profetas, pero entre los protestantes más conservadores hay la teología del cesamiento del don de profecía con el cierre del canon. El canon son los libros de las Sagradas Escrituras. Y con Juan, con la escritura del libro de Apocalipsis, entonces ellos enseñan de que Dios retiró el don de profecía para la iglesia. Vamos a ver si eso está apoyado por las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13. Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que claramente el apóstol Pablo aquí nos revela cuál es el propósito de los dones en la iglesia. Y el propósito en versículos 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el propósito es la perfección de los santos para que lleven adelante la obra del ministerio y que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que claramente los dones, todos ellos, y entre ellos se encuentra el don profético,
han sido diseñados por Dios para hacer una obra dentro de la iglesia de perfeccionamiento hasta que la iglesia llegue a ser totalmente unida y revele la plenitud de Cristo. Y esta es una obra paulatina que a medida van avanzando las generaciones y el tiempo va avanzando hacia el fin de todas las cosas, el propósito es de que Dios perfeccione a su iglesia, y entre esos dones se encuentra el don de profecía. Así que todos los dones no dejarán de existir hasta que se culmine la obra de la gracia en la iglesia de Cristo, cuando la iglesia llegue a ser perfecta como Jesús es. Entonces, no es posible que Dios saque un don, que es un don tan importante, el don de profecía, a través del cual Dios se comunica sus deseos y voluntades a su pueblo, que Dios lo saque o lo haya sacado, aparte de los otros dones, porque el apóstol claramente muestra de que este don, junto con los demás dones, cumplirá una labor hasta que la iglesia sea perfeccionada. Ha de continuar este don hasta el fin del tiempo. En el libro de Joel, capítulo 2, se nos habla del don de profecía y cuándo va a aparecer. Capítulo 2 del libro de Joel, versículos 28 al 31. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que claramente ahí se nos ve el resurgimiento del don de profecía. Y dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que se ve claramente aquí que el resurgimiento del don de profecía ocurre en el contexto del tiempo del fin. El apóstol nos da algunas señales que marcan el tiempo en el cual el resurgimiento del don de profecía iba a ocurrir. Él dice ahí en el versículo 30 y 31, dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que el derramamiento del Espíritu sobre el pueblo de Dios, que causa que se levante el don de profecía, ocurre alrededor del tiempo en el cual el sol se oscurece y la luna no da su resplandor. La luna se convierte en sangre y el sol vuelve en tinieblas. Ahora, nosotros sabemos que esto ocurrió en el día, lo que se llamó el día oscuro de mayo 19 de 1780. Hay varias profecías de las Sagradas Escrituras que apuntan a esta fecha con claridad. Aquel día fue cuando el sol alrededor del mediodía se oscureció sin que hubiese un eclipse, y llegó a estar tan oscuro de que era como la medianoche sin estrellas y sin luna, oscuro, totalmente oscuro. Y aquella noche, cuando llegó el tiempo que saliera la luna salió como sangre, marcando el fin del tiempo de persecución y el comienzo del juicio en los cielos. Había otra señal que era la caída de las estrellas, pero eso también nos marcaba el resurgimiento del remanente, y entre el remanente iba a renacer el don del espíritu de profecía. Así que esta profecía pone el don del espíritu de profecía en el contexto del tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo. El versículo 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Así que el día grande y espantoso de Jehová, el fin de todo, el fin del juicio. Así que el don profético juega un papel muy importante en este último periodo de tiempo de la historia humana, en el tiempo del fin. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esta palabra resto literalmente es el remanente de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, en esta profecía, nosotros vemos que Dios identifica al remanente en el tiempo del fin. El capítulo 12 nos muestra la historia de la iglesia, desde el nacimiento de Jesús hasta el capítulo 12, hasta el año 1798 o incluso 1844. Con el nacimiento del remanente. Y el remanente es identificado en este versículo por dos marcas. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es interesante que el nacimiento del remanente está íntimamente ligado con aquellas señales que ocurrieron en el sol, la luna y las estrellas. ¿Por qué? Porque aquellas señales nos mostraban el fin del tiempo de persecución y el comienzo del tiempo del fin. ¿Qué es esto de el testimonio de Jesús? Sabemos que es los mandamientos de Dios, pero ¿qué es el testimonio de Jesús? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 10. Capítulo 19 y versículo 10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Juan queda tan impresionado con la revelación que le ha sido mostrada del triunfo de la verdad y del reino de Dios sobre Babilonia y el castigo de Babilonia y el gozo en los cielos, y él ve a la iglesia triunfante, que él se postra para adorar al ángel que estaba ante él. Y el ángel me dijo, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahí se encuentra eso, el testimonio de Cristo, de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que las dos marcas que identifican al remanente, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pero eso aún todavía no está tan claro. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es el espíritu de profecía? Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Similar. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Así que vamos viendo que hay un paralelismo en esta historia. Yo soy consiervo tuyo. Lo mismo le dijo antes. Y de tus hermanos los profetas. Si vamos al capítulo 19, vamos a ver que él le dice, capítulo 19, versículo 10, le dice, yo me postré para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
Aquí el ángel en el capítulo 2, versículo 9, llama a los que tienen el testimonio de Jesús, los llama los profetas. ¿Se fijan? Así que la Biblia se explica qué es el testimonio de Jesús. Es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Bueno, son el ministerio de profetas dentro del pueblo de Dios. Entonces, el testimonio de Jesús es la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo dentro de la iglesia para inspirar a seres humanos que reciban mensajes divinos y los comuniquen a su pueblo. La obra de los profetas. Así que en el capítulo 12 y versículo 17 se nos muestra claramente que el remanente que surge luego al fin del periodo que la mujer ha sido perseguida, el remanente va a tener dentro de ellos el ministerio profético. Dentro de ellos se va a manifestar, van a haber manifestación del espíritu de profecía, de profetas. Vamos a ver esto, cuánto tiempo. Vamos de vuelta al capítulo 12, simplemente para establecer la cronología. Claramente aquí cuando es que surge el remanente, porque junto con que surge el remanente, surge entonces el espíritu de profecía. Dice el capítulo 12, versículo 6, versículos 5 y 6, y ella dio a luz un hijo, varón. Esto es el momento que Cristo nace, por supuesto, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Si me pueden perdonar un poquito, tengo a alguien llamando a la puerta. Mi hijo salió. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, nacimiento de Cristo, a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, en ese versículo tenemos, rápidamente avanza la historia, desde el nacimiento de Cristo hasta la ascensión de Cristo. Y luego dice, y la mujer huyó al desierto. De ahí saltamos, desde la ascensión de Cristo al cielo y el comienzo de su ministerio en el cielo, saltamos derechamente al principio del periodo de persecución. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustente. La va a sustentar. El desierto es el lugar preparado de Dios para esconder a su iglesia verdadera. Y se nos explica por qué la mujer va a escapar en el versículo 14. Dice, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son los 1260 días. Tiempo es un año, tiempo son 2 años, tiempo es un año y la mitad de un tiempo es la mitad de un año. Así que son 3 años y medio proféticos. Cuando calculamos 3 años y medio, que cada año tiene 360 días, el año bíblico, llegamos a 1260 días. Y un día en la profecía son un año. Por lo tanto, tenemos un periodo de 1260 años donde la mujer va a estar escondida en el desierto siendo perseguida por el dragón, por Satanás. Así que la mujer va a pasar un periodo de 1260 años en persecución y luego dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuese arrastrada por el río. El agua es las persecuciones
o las cruzadas que usó Satanás a través de la Iglesia Católica para levantar al mundo del entonces a destruir al pueblo de Dios. Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer. Este es el descubrimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que se descubre el nuevo mundo y el pueblo de Dios arranca del antiguo mundo al nuevo mundo y establece una nación libre, una nación donde no hay persecución religiosa, donde no hay papa ni hay rey. Y luego el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia o de la semilla de ella. Así que aquí saltamos de la mujer, pasamos al remanente y se nos identifica el remanente. Dice que el remanente son los que tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es la manifestación profética en el medio de ellos. Así que hemos pasado en estos versículos desde el nacimiento de Cristo, hemos pasado por los 1260 años y llegamos al nacimiento del remanente. Y entonces el nacimiento del remanente ha de ocurrir algún tiempo después del año 1798. ¿Por qué? Porque a los 1260 años duran desde el año 538 al año 1798. Esos son los 1260 años del reinado papal, en el cual la iglesia fue perseguida. Entonces aquí se nos muestra el nacimiento del remanente y el remanente está identificado. Una de las marcas de identificación del remanente es que posee el don profético. Hay la manifestación de un profeta en el medio del remanente. Y entonces los capítulos que siguen es el remanente que entra en la última batalla de la historia de este mundo. Y el remanente es el pueblo que da nacimiento a los 144,000. Muy bien, vamos entonces a seguir investigando. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Apocalipsis capítulo 10 y versículo 11. Él me dijo, 10:11, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que aquí hay una orden al remanente. Lo vamos a ver en un poquito, que el capítulo 10 de Apocalipsis muestra el nacimiento del remanente y cómo el remanente iba a nacer, cuál iba a ser la experiencia nacer y a cumplir su función. Y el mandamiento que se le da al remanente es que profetice nuevamente. Pero en la profecía el ángel le está hablando a Juan. El ángel le está hablando a Juan. Así que Juan en este contexto representa algo especial. Mire, vamos a Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la paciencia, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Es el espíritu de profecía. ¿Y qué es el espíritu de profecía? Es la manifestación profética. Así que Juan nos está diciendo aquí que él era un profeta, que él tenía el don profético. Así que Juan, en el libro de Apocalipsis, representa al don profético dentro del pueblo de Dios, específicamente dentro del remanente.
En el capítulo 10 vemos a Juan pasando por la experiencia que representa al remanente. Juan es invitado a que coma el librito lo recibe, lo come y es dulce en su boca y amarga el vientre. Y cuando está ahí con dolor en el vientre, Juan recibe el mandamiento que ha de profetizar nuevamente. Así que Juan representa al pueblo de Dios como un pueblo profético, pero también representa a la manifestación del don de profecía dentro del pueblo de Dios. Así que el mandamiento profetiza nuevamente, muestra que luego de la experiencia del desengaño, del gran chasco, un profeta iba a manifestarse dentro del pueblo de Dios. Esa frase, profetiza nuevamente. ¿Por qué nuevamente? ¿Qué ocurrió que llevó que Dios desea que nuevamente resurja el don profético? Vamos a Apocalipsis 11. Vamos a ver lo que ocurrió. Apocalipsis 11 nos da la historia del don de profecía, las sagradas escrituras durante la Edad Media. Vamos a ver ahí el capítulo 11, desde el versículo 13 en adelante hasta el capítulo 10. Vamos a leer hasta el versículo 12. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Miren, por ese tiempo de 1260 días, los 2 testigos, que son símbolos del don profético como es representado en las Sagradas Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento, están vestidos de silicio. Y dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así que el lenguaje que se usa para describir estos 2 testigos es el lenguaje del ministerio de Elías, el que hizo que cayera fuego del cielo, y de Moisés, el que hirió la tierra con plagas. Así que los profetas están vestidos en silicio, que es un símbolo de condolencia. Hay muerte, están siendo perseguidos, destruidos. Dice versículo 7, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que durante 1260 años, la palabra de Dios, que es el testimonio de los profetas, está siendo perseguida y está representada de vestido de silicio. Pero al final de aquellos 1260 años se levanta otro poder durante la época de la Revolución Francesa que los ataca, los destruye, los mata. Y luego dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ese es el tiempo de ¿cómo se llama? De los 3 años y medio de la época más crítica, el gobierno del terror que se llamaba durante la Revolución Francesa, que causó esto. Literalmente la Biblia fue quemada, fue destruida.
levantar un profeta y el remanente iba a tener un carácter profético y la labor de ellos iba a ser predicar las sagradas escrituras, la Biblia. Entonces, eso es lo que quiere decir que profeticemos nuevamente, que prediquemos la palabra de Dios como pueblo, y dentro de nosotros se iba a levantar el don de profecía para llevarnos de vuelta a las sagradas escrituras. Y que la palabra de Dios fuese predicada en todo el mundo. Así que claramente vemos aquí en estos versículos que Dios tenía como propósito que luego del año 1798, luego de la Revolución Francesa, Dios iba a resucitar el don de profecía, entregarlo nuevamente a su pueblo para que tuviera el poder para predicar las sagradas escrituras. Ese es el papel más importante de Elena de White dentro de nuestro pueblo, llevarnos de vuelta a las sagradas escrituras. Miren, vamos a ver el contexto en el cual esto ocurre. O sea, a Dios no se le escapa nada. El contexto en el cual esto ocurre. Apocalipsis capítulo 10. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando el ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces aquí vemos, ¿quién es este ángel? Es Jesús. Es el mismo ángel que aparece en Daniel capítulo 12. Es el ángel que le manda a Daniel que selle el libro hasta el tiempo del fin. Así que cuando aparece el ángel es el comienzo del tiempo del fin. ¿Qué año es eso? El año 1798. Apocalipsis 10 capítulo 1. Cronológicamente es el año 1798. El ángel viene con un libro abierto. El libro abierto es el libro de Daniel, abierto, que va a ser otorgado al pueblo de Dios representado por Juan. Pero hay una serie de eventos que ocurren, entre ellas el ángel se pone de pie con un pie en el agua y con un pie en la tierra, y simbolizando que el mensaje que el ángel trae, que es el mensaje del libro pequeño, ha de ser predicado a todo el mundo, un mensaje universal. Cuando el ángel habla, salen 7 truenos, y aquellos truenos son un mensaje que no es entendido. Interesante. Un mensaje que no es entendido, es sellado. Y la hermana de White dice que eso tuvo que, los 7 truenos tenían conexión con los eventos que ocurrieron entre el año 1842 a 1843. Entonces, cuando llegamos a los 7 truenos, es el año 1842-1843. El ángel da la orden, luego en el versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está escrito, el librito que está abierto en la mano del ángel y que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Así que aquí vemos la experiencia que iba a pasar el pueblo de Dios por comer el librito. ¿Qué quiere decir el comer el librito? Bueno, iban a estudiar el libro de Daniel como nunca antes, y el libro de Daniel iba a llegar a ser parte de la vida de ellos. Y aquella experiencia con el entendimiento del libro de Daniel iba a traer una experiencia dulce y amarga. Dulce en el hecho de que los llevó a conocer, a creer que Cristo iba a venir en el año 1844, 1843, 44. Eso es el símbolo de los 7 truenos, que iba a haber parte de lo que ellos predicaron, no lo entendieron, estaba sellado para ellos. Dios no les dio totalmente el conocimiento porque Dios tenía que permitir que pasaran por la experiencia amarga. Era la experiencia amarga que iba a dar nacimiento al remanente. Iba a discernir, a dividir entre 2 grupos. Aquellos que realmente amaban a Dios y aquellos que realmente no lo amaban. No fue realmente la noticia de que Cristo venía que ocurrió ese discernimiento. Fue la prueba que separó a los verdaderos de los falsos. Y Dios entonces usó el pequeño grupo que estaba totalmente desanimado, chasqueado. Entonces a ellos les da la orden que han de profetizar nuevamente. Entonces, ¿cuándo se levanta el remanente? El remanente, de acuerdo a esta profecía, se levanta luego del chasco. Y es luego del chasco que el remanente recibe la orden de predicar, de profetizar nuevamente. Entonces hemos de esperar que el don profético ha de manifestarse dentro del remanente luego del chasco. Y fue así, fue un mes luego de que fue en noviembre 24, el día de mi cumpleaños, cuando Elena de White recibió su primera visión. Y Dios la llamó a ser profeta. Dios había llamado a otros 2 hombres antes que ella. Uno era un negrito. Él tuvo 3 visiones, 3 o 4 visiones, y de ahí no tuvo más visiones. Y las visiones, él escuchó a Elena de White testificar, y él contó testimonio que él había tenido las mismas visiones. Él había contado sus visiones, habían causado mucho ánimo al pueblo de Dios. Y había otro hombre que se lo llamó a cumplir la labor de Elena de White, pero él rechazó, no quiso ser el profeta, y se perdió eternamente ese hombre eventualmente. Después que rechazó el don profético, nunca más tuvo deseo espiritual. Murió a avanzada edad, pero nunca más fue cristiano. Entonces, la tercera persona, Dios escogió al más débil de los débiles. Cogió a una niña de 17 años que estaba sufriendo tuberculosis. Era muy enferma. Y le dio profecías. Entonces vemos claramente que la Biblia muestra con lujo de detalles el alzamiento del don de profecía dentro del pueblo de Dios. No es misterio. Entonces, como pueblo, si Elena de White no es profeta verdadera, entonces nosotros no somos el remanente. Es claro como eso. Porque una de las marcas identificatorias de la iglesia remanente es que han de tener un profeta verdadero. Y si tú te llamas adventista, pero no crees en el ministerio de Elena de White como profeta, no eres adventista del 7º día. Es claro. Tú puedes creer en el sábado, en el estado de los muertos, pero si no crees en el ministerio de Elena de White como una verdadera profeta, no eres adventista del 7º día, porque es una de las marcas identificatorias del remanente. Y como ustedes se dan cuenta, yo les he mostrado profecía tras profecía que muestra claramente cuándo el remanente se iba a levantar y cuándo el don profético nos iba a ser otorgado nuevamente. Dios nos dio el privilegio de tener a una profeta. Y eso cuando volvamos lo vamos a ver. Ahora, me gustaría a ustedes mostrarles un patrón, un bosquejo que hay en las Sagradas Escrituras que muestra algo bien importante.
Hay un patrón, no es la palabra, déjame ver cómo se traduce la palabra pattern. Pattern. Dice, no. Una pauta, no. Un modelo, sí, eso es lo mejor, un modelo en las Sagradas Escrituras. Que en cuanto a las profecías de tiempo, hay un modelo que ocurre a través de las Sagradas Escrituras, que cuando un profeta da una profecía de tiempo, cuando la profecía de tiempo está por cumplirse, se levanta otro profeta a declarar el cumplimiento de la profecía de tiempo. Miren, vamos a verlo. Vamos primero al libro de Génesis. Enoc dio una profecía de tiempo. En el capítulo 5, en el versículo 21, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Matusalén es una profecía de tiempo. El nombre de Matusalén, una de las interpretaciones del nombre es cuando él muera vendrá. Así que la vida de Matusalén era una profecía de tiempo en cuanto al diluvio. Y Matusalén murió exactamente el año en que vino el diluvio, en el año 1656 después de la creación. No entró al arca porque murió. Él ayudó a Noé a construir el arca. Él era el abuelo de Noé. Y fíjense que Dios levanta a un profeta. El profeta da una profecía de tiempo y luego levanta otro profeta para proclamar el cumplimiento de aquella profecía. ¿A quién levantó Dios para proclamar el cumplimiento de la profecía de tiempo? Que era Matusalén. A Noé. Noé proclamó el cumplimiento de aquella profecía, que el fin de todas las cosas venía. Dios le da una profecía de tiempo a Abraham. ¿Se acuerdan ustedes la profecía de tiempo que Dios le dio a Abraham? Vamos a verla. Se encuentra en el libro de Génesis. Déjenme buscar el texto correcto. Génesis 15, versículo 13. Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación y a la cual servirá juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Así que Dios da una profecía de tiempo de aquí de 400 años en relación con Israel y la estadía en Egipto. Entonces Abraham es el profeta que da la profecía de tiempo. Entonces cuando la profecía de tiempo se va a cumplir, ha de levantarse otro profeta a proclamar el cumplimiento de aquella profecía. ¿Quién fue el profeta que Dios levantó al fin de aquella profecía? Moisés. Dios levanta a Moisés para que proclame el cumplimiento de aquella profecía y lleve adelante los eventos necesarios para que la profecía se cumpla. Muy bien, vamos a ver otro de estos bosquejos. Moisés da una profecía de tiempo. Dios a través de Moisés le indica a Israel, vamos a verlo. Vamos a ver la profecía que da Moisés en cuanto a Israel.
Vamos a Números 14:34. Números 14 y versículo 34. Dice, leamos desde el versículo 32, dice, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces aquí vemos que Moisés da una profecía de tiempo. ¿Cuál es la profecía de tiempo? Que Israel va a estar en el desierto 40 años. Moisés da la profecía, hemos de esperar que se levante un profeta para cumplir, para proclamar el cumplimiento de la profecía de los 40 años. ¿Quién se levantó? ¿Quién levantó Dios? A Josué. Josué es el profeta que proclama el cumplimiento de la profecía, y es el profeta que Dios usa para que los eventos proclamados se lleven a cabo. ¿Se fijan que hay un modelo bien claro? Vamos a ver otro. Vamos al libro de Jeremías. Libro de Jeremías. Capítulo 25, versículos 11 y 12. Jeremías, capítulo 25. Versículos 11 y 12. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Así que aquí hay una profecía de 70 años. Vamos al capítulo 29, versículo 10. Capítulo 29, versículo 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así que Jeremías da una profecía de tiempo. 70 años que Israel iba a ser cautivo en Babilonia. Al fin de aquellos 70 años iban a volver a su tierra. Si Dios levanta un profeta que da una profecía de tiempo, hemos de esperar que Dios levante un profeta para cumplir, para proclamar el cumplimiento de aquella profecía. ¿Quién fue el profeta que proclamó el cumplimiento de la profecía de los 70 años? Daniel. Mire, vengan al libro de Daniel, el capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 2. Encontramos a Daniel estudiando la profecía de los 70 años. Versículos 1 y 2 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí vemos al profeta que proclama el cumplimiento y que Dios usa para que se cumpla la profecía. Así que el modelo es bien claro. En todas las escrituras lo encontramos. Vamos a ver ahora cómo Daniel mismo da profecías de tiempo. Daniel mismo es usado por Dios para dar profecías de tiempo. Y Daniel da varias profecías de tiempo.
Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así que aquí está la profecía, 70 semanas, una profecía de tiempo. Pero esta profecía de tiempo de 70 semanas está dividida en distintas etapas de tiempo. Miren, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén al Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Ese es el primer periodo de tiempo, 49 años. 7 semanas. ¿Dónde estoy? Y 62 semanas. Hay otras 62 semanas, otro tiempo. Desde que se cumplen las 7 semanas, hay otro periodo de tiempo de 62 semanas. Y luego dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y luego dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Versículo 27. Y por otra semana. Así que la profecía de las 70 semanas está dividida en periodos. 7 semanas, 49 años, 62 semanas, 480 y tantos años. Una semana, 7 años, pero esa semana, de una semana está dividida en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Para cada uno de esos, Dios levanta profetas para proclamarlo. Para el cumplimiento de las primeras 7 semanas, ¿a quién levantó Dios? Levantó varios profetas. Levantó a Ezra. Levantó a Nehemías. Levantó a los profetas, a Nahum, a Habacuc, a Zacarías. Varios profetas Dios los levanta para proclamar el cumplimiento de esas 7 semanas. Y para el cumplimiento de las 62 semanas, de los 483 años, ¿a quién levantó Dios? Hubieron profetas que se levantaron para que estaban esperando el nacimiento de Jesús. Habían 2. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado al templo? ¿Se acuerdan los profetas que estaban esperándolo en el templo? Una mujer y un hombre. ¿Cuáles eran los nombres? Se me olvidaron los nombres. Vamos a buscarlos. Vamos al libro de Lucas. ¿Cómo? Dígalo, hermana. Mire, vamos a verlo. El primero se encuentra en el versículo 25. Y aquí en Jerusalén, un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Tenía el don profético Simeón. Y él vio a Jesús y lo recibió en sus brazos y lo proclamó el Mesías. Y luego dice también el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa. Y ella también proclamó a Cristo como el Mesías. Así que al cumplirse la fecha de tiempo, Dios levanta profetas para proclamar el cumplimiento. Ahora la otra, cuando viene el tiempo en que Cristo va a aparecer como profeta, es decir, como Mesías, no su nacimiento, sino que su ungimiento, en el año 27, ¿a quién levantó Dios para proclamar el cumplimiento de aquella profecía? A Juan el Bautista, pues. ¿Sí? ¿Y quién proclamó el cumplimiento de la mitad de la semana?
cuando Cristo iba a morir? ¿Quién proclamó aquel cumplimiento de aquella palabra? Jesús mismo fue el profeta que proclamó eso, pues. ¿Y cuál fue el profeta que Dios levantó para proclamar el fin de las 70 semanas? En el año 34. Esteban. Así que ahí tenemos, para cada cumplimiento, Dios levanta un profeta. Un profeta da profecía de tiempo. Y esa profecía de tiempo ha de ser proclamada cuando llega a su fin por un profeta. Ahora, ¿qué otras profecías de tiempo más dio Daniel? Los 2300 años. Los 2300 años es dada por Daniel y se cumple en el año 1844. Entonces hemos de esperar que en el año 1844 se levante ¿qué? Un profeta. Y así lo muestra, ya lo vimos, ¿no? En las Sagradas Escrituras, que muestra claramente que iba a venir un profeta, iba a predicar, iba a profetizar nuevamente. Pero aquí el patrón, el modelo nos muestra que ha de haber un profeta en el año 1844. ¿Qué profeta levantó Dios? Trató de levantar dos, que no lo aceptaron. Eventualmente levantó a Elena de White el 24 de noviembre de 1844 para proclamar el cumplimiento de la profecía y dar luz al pueblo de Dios para que comprendiese las Sagradas Escrituras. No es suerte o algo al azar que se levantó Elena de White en el año 1844, hermano. Dios la levantó porque debía levantarse un profeta. Debía haber profeta proclamando el cumplimiento de la profecía de tiempo. Y así vemos que Dios levanta a una profeta para que proclame aquel cumplimiento. Somos un pueblo bendecido, un pueblo con mucha luz. Un pueblo en el cual Dios ha derramado rayos de luz en abundancia, pero somos un pueblo rebelde. Desde la cabeza hasta los pies hay rebeldía. Desde los líderes hasta los miembros tenemos rebeldía en nuestro medio. Hemos rechazado los consejos, los hemos ignorado, los hemos dejado de lado. Hemos suplantado el consejo por consejos del mundo. Hemos preferido la ciencia a la palabra de Dios. Hemos menospreciado a la profeta, se han menospreciado sus mensajes, abandonados, no se conocen, hay ignorancia de ellos dentro del pueblo. Hemos preferido comprar televisión en vez de comprar los libros y leerlos. Y estamos como Israel, somos un pueblo culpable ante los ojos de Dios, porque perecemos por falta de conocimiento, siendo el pueblo que más conocimiento ha tenido en la historia de este mundo. No hay otro pueblo que tenga tanta luz o que haya tenido tanta luz como la Iglesia Adventista. Y sin embargo, perecemos como moscas con las enfermedades, las mismas enfermedades que hay en el mundo se manifiestan dentro de la iglesia, los mismos males que hay en el mundo están dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido maldecidos por nuestra desobediencia, hermanos. Entonces hemos de volvernos, hemos de arrepentirnos, hemos de buscar al Señor, hemos de volver a preguntar por los caminos antiguos, por las revelaciones que Dios nos ha otorgado, y hemos de ser fieles a aquel conocimiento que el Señor nos ha dado. Si queremos continuar siendo el remanente, si no, Dios nos va a reemplazar. A la ley y al testimonio. Ahí se encuentra la Biblia y el espíritu de profecía. Si no hablan conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Esa es la regla en la cual debemos aplicar celosamente dentro de la iglesia. Ya sea pastor, presidente de conferencia, profesor, científico, no importa quién se levante hablando en contra de lo que Dios ha revelado, por más espiritual que el hombre aparezca o la mujer, que no importa que hagan los milagros más maravillosos y pareciera que hay tantas conversiones, si sus mensajes y su vida no está de acuerdo a lo que está escrito, entonces ha de ser rechazado.
es nuestra única seguridad, queridos hermanos, para nuestra propia vida. Hemos nosotros celosamente buscar vivir nuestra vida de acuerdo a aquello que Dios nos ha revelado, hermanos. Si no, como los israelitas de antaño, seremos rechazados para Dios reemplazarnos por otro pueblo. Entonces, eso es un gran privilegio tener un profeta en nuestro medio. Pero cuando el profeta es rechazado, Dios no lo toma como broma, queridos hermanos. Cuando nosotros rechazamos al profeta, no estamos rechazando al profeta. El que habla a través del profeta es Dios. Dios lo toma personalmente cuando nosotros rechazamos la luz otorgada por el profeta. Una de las razones por las cuales Dios destruyó a Jerusalén, y miren la destrucción, más de 1 millón de personas perecieron, madres, padres, niños, perecieron en Jerusalén porque apedrearon a los profetas y a aquellos que les fueron enviados. Cuando rechazamos a los profetas es como que le estuviéramos metiendo los dedos en los ojos de Dios, hermanos. Estamos ignorando lo que Dios nos ha dado. Así que hemos de ser fieles a lo que Dios nos otorga, queridos hermanos. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Pastor, yo quiero preguntar algo. Sí. Está la profecía, o sea, la de los 2300 años es la última del tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y después están los 1000 años del cielo, que no tiene una fecha de inicio, pero se levantaría un profeta para anunciar, no sé, ¿se cumpliría igualmente así este modelo? No lo he mirado. Es que se cumplen luego de 1000 años y no es necesario que se levante un profeta porque ya el pueblo de Dios va a estar en la presencia de Dios. Claro, no para el inicio, digamos. Para el inicio tampoco es la segunda venida de Cristo que marca el comienzo de ello, pero sí, mira, la verdad es esto que sí, porque Dios levanta a un movimiento profético simbolizado por Elías, que son los 144.000 que van a proclamar el fin de todas las cosas. Y ese fin viene, cuando el fin de todas las cosas viene, comienza el milenio. Así que los 144.000 van a cumplir ese papel profético de proclamar aquel mensaje, que el milenio comienza, que Cristo viene. Gracias. Vamos a juntar entonces. Deseo desearles que Dios les dé una linda Navidad, que la observen no como el mundo la observen, sino que pasen esta Navidad recordando a Cristo y exaltándolo a Él. Y también, queridos hermanos, que tengan un feliz año nuevo. Que el Señor los bendiga. Que el próximo año sea el año en que Cristo venga. ¿No sería lindo eso? Que decidamos dedicar nuestra vida a la predicación del Evangelio, a crecer en la imagen de Cristo, a vivir en fidelidad a nuestro Señor, para que nuestro Señor sea glorificado en nosotros. Ha sido lindo pasar este año con ustedes. Ha sido un gran privilegio para mí y espero que el Señor les siga bendiciendo. ¿Qué les parece si oramos? Muy bien, hermanos, oremos juntos. Querido Señor, gracias por permitirnos ser el remanente. Gracias por el don tan maravilloso que nos has dado, Señor, en el don de profecía. A través de las edades, tú has revelado maravillas, Señor, a través de hombres sujetos a debilidades como nosotros. Y sin embargo, Señor, has capacitado a estos hombres y mujeres para que comuniquen mensajes que han significado vida eterna a millares, Señor, a través de las edades. Te damos gracias, Señor, porque a nosotros, como pueblo, nos has dado el gran don de tener una profeta en nuestro medio, a Elena de White. Señor, queremos confesar de que te hemos sido infieles, desobedientes, hemos sido caprichosos, orgullosos, cabezas duras. Hemos, Señor, ignorado los mensajes. Señor, los hemos tenido por baratos. Hemos, Señor, tratado como que fueran cosas comunes. Queremos pedir que nos perdones.
Y que haya, Señor, entre nosotros una gran reforma que nos lleve, Señor, a investigar, a estudiar, a invertir nuestro dinero en la compra de todos aquellos libros maravillosos que nos has dejado para estudiar lo conjunto de las Sagradas Escrituras y llegar a ser el pueblo que desea que seamos, Padre. Bendícenos, Señor, al fin de este año. Vamos a, Señor, pasar por 2 fiestas que se celebran en el mundo, la Navidad y el Año Nuevo. Padre, un año ha pasado y miramos atrás y nos has protegido de la enfermedad, nos has protegido y proveído, Señor, día a día, Padre. Has sido muy bueno con nosotros. Estamos vivos, tenemos salud, tenemos esperanza, tenemos gozo. A ti te alabamos, Señor, por ello. Queremos pedir que no nos olvidemos de ti en estos tiempos, cuando el mundo se olvida de ti, que la iglesia no se olvide de ti, que nos recordemos alegremente que Jesús vino, nació en este mundo para salvarnos, no en la Navidad, pero sí lo podemos recordar en aquel día, Señor, que nuestro Salvador nació y nació para morir por nosotros. Y que el año nuevo, Señor, sea una celebración para reconsagrarnos a ti y dedicarnos totalmente para que el año nuevo sea un año, Señor, de ganar almas, de invertirlo todo en la obra de Cristo y prepararnos para encontrarnos como nuestro Salvador. Qué lindo sería que el próximo año sea el último año, Señor, en la triste historia de este mundo. Cuán maravilloso sería que Cristo volviese el próximo año. Así lo pedimos y es nuestro gran deseo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.